¿Quién gana? ¿Quién pierde, querido doctor, en esta situación con la nueva ministra presidenta? Mira, yo creo que Manuel, va más, es de mayor espesor lo que está en juego. Hay que tomar en cuenta, hay un dicho muy famoso, una cosa es ganar el gobierno y otra cosa es ganar el poder. Bueno, en el sistema de República Mexicana tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La 4T gana en 2018, arrasa en las elecciones presidenciales, con lo que tienes el poder ejecutivo. No tienes el control de los medios, que es otro poder, a veces le llaman el cuarto poder. Tampoco tienes el control económico, están los grandes empresarios. Podría agregar las iglesias como otro poder. Y bueno, ganas parte del poder ejecutivo. Además de eso, la 4T gana en 2018, pues el poder legislativo, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, se refrendó la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021. Pero ¿qué del Poder Judicial? Es un poder terriblemente más conservador, pues porque no es un poder, a diferencia del Ejecutivo y Legislativo, que pasa por la voluntad popular. Los jueces, los magistrados de todos los tribunales, de todos los diferentes tribunales, se eligió también ayer al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrados de todo tipo no son electos por la gente. Es un poder que yo me atrevería a decir el menos democrático de todos. Y entonces lo tenemos que ver en este sentido, que normalmente los conservadores fueron acomodando piezas. Manuel, fueron 36 años de neoliberalismo, 6 sexenios. Uno, ¿qué más quisiera? Pues que se pudiera cambiar en 4 años lo que se hizo en 36 años. No es posible. El Poder Judicial necesita ciertamente una reforma de fondo, en donde efectivamente al menos algunos magistrados puedan ser electos por la gente. Recordemos que Ernesto Zedillo deshizo totalmente al Tribunal Supremo y metió a otros, se redujo de 26 a 11, y es un poder que está ahí. Tú señalabas en tu introducción el caso de la nueva presidenta, que ha votado en contra, o el mayor número de veces ha votado en contra de las propuestas de la 4T. Con eso tiene que lidiar también el Poder Ejecutivo. No es inmediato. Es un Poder Judicial que a muchos no nos gusta, que han entrado en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues magistrados como Arturo Saldívar, como la misma Yasmín Esquivel, a la que le hicieron pues una guerra sucia, porque nadie, absolutamente nadie, se chupa el dedo como para que justo en el proceso de renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salga un tema relacionado con tesis de hace décadas. Eso nadie se chupa el dedo. Aquí es claramente la intervención de otros actores, porque pues Guillermo Sheridan no es cualquier actor, es parte de un grupo, y es parte del grupo que ha venido golpeteando a la 4T prácticamente. No te voy a decir, Manuel, que desde el inicio, pero sí desde el inicio que comenzaron a perder sus privilegios. Todo este grupo alrededor del grupo Nexos, Letras Libres, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, de ahí viene la intervención. ¿Qué es lo que ellos trataron de evitar? Y sí les salió una parte, pero no les salió totalmente.
Por un lado, obstaculizar la llegada de Yasmín Esquivel, porque con datos mayores o menores la veían como la más cercana al poder ejecutivo de la 4T. ¿Qué es lo que pretendían? Pues que el presidente no tuviera de alguna manera una ascendencia. Ahora, que me disculpen, Manuel, que me disculpen, pero si tú ves a los jueces en Estados Unidos, en España, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en Francia, en cualquier país que te venga en mente, cuando se hacen cambios en el Poder Judicial, los nuevos jueces son más o menos cercanos al poder en turno. Acaba de pasar un escándalo en España que fue justamente la renovación de su Tribunal Supremo, en donde sucede que de manera inédita el Tribunal Supremo, que tenía una mayoría, creo que también son 11, creo que esa mayoría era 4-7 a favor de los conservadores, de la gente ligada a la derecha española, al Partido Popular, se les acaba el periodo y maniobran al interior de ese Tribunal Supremo para que no se haga el cambio e ingresen los nuevos magistrados. Y hay una estira-floja que dura 2 años, Manuel. No estamos hablando de una estira-floja de días o de semanas, ni siquiera de meses. 2 años para hacer la renovación. Es decir, ¿qué sucede en México? Lo que hemos visto en otros países, las fuerzas derrotadas en las urnas tratan de conservar el poder en la parte jurídica, en la parte judicial, para obstaculizar a los nuevos gobiernos, para seguir favoreciendo a las fuerzas que los pusieron en ese lugar. Eso lo acabamos de ver en España y es un caso muy semejante, porque después de 2 años, ¿qué sucede en el Tribunal Supremo Español? Sucede que cambia la correlación de fuerzas. La derecha había vetado a un personaje que sería el análogo que en este caso se hubiera vetado a Yasmín Esquivel, y lo que sucede es que las fuerzas progresistas al interior del tribunal en España pues contestan con otro candidato que no se le esperaban y finalmente se hace el cambio. Hoy en día en España, con el gobierno de Pedro Sánchez, se invirtió la correlación de fuerzas. 7 jueces totalmente identificados con el progresismo y 4 jueces identificados totalmente con el conservadurismo. Cierro, Manuel. Bueno, ya es justo que en México se hable en esos términos, como lo hace el presidente, que si tenemos 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos quede claro a mexicanas y a mexicanos cuántos son conservadores, cuántos son progresistas, cuántos están, no te voy a decir que a favor de la 4T o en contra de la 4T, las cuestiones jurídicas son más delicadas que eso, no, pero sí, yo sí dividiría en progresistas y conservadores en los términos que lo ha manejado Andrés Manuel López Obrador. Conservadores, los que están a favor del status quo, los que estuvieron siempre a favor del status quo con el neoliberalismo, los que añoran la manera de comportarse del neoliberalismo y los jueces que entienden que estamos en otros tiempos, que hay un nuevo México. Y yo en ese tiempo sí dividiría. Cierro, quedó Norma Piña. No era la candidata quizás de las fuerzas progresistas, está muy bien, pero tampoco quedó el candidato de las fuerzas conservadoras, que era Ortiz Mena. Perdió por un solo voto. También te muestra la diferencia. Yo creo que las últimas votaciones que hemos visto en la Suprema Corte son más sanas en el sentido de que no hay la unanimidad que existía en el neoliberalismo, donde curiosamente todos estaban a favor o todos estaban en contra, y que hoy vemos votaciones divididas que muestran más que cualquier cosa puntos de vista divergentes de lo que debe ser el Poder Judicial
ante el gobierno de la 4T. Totalmente de acuerdo, doctor. E incluso en los Estados Unidos, bueno, aquí en México pasa que los ministros prácticamente son desconocidos. La ciudadanía, la sociedad casi no conoce quiénes son los ministros, quién propuso a los ministros, cómo llegan los ministros. Caso contrario, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando, por ejemplo, hay situaciones controversiales, tal vez el último caso, el Roe versus Wade, ¿no? En esta situación del aborto, ¿no? En Estados Unidos, bueno, ahí la gente salió masivamente a protestar, ¿no? Sobre todo el sector femenino, y sabían que el juez que estaba promoviendo eso, que los ministros, que los jueces que estaban promoviendo eso, pues eran gente que había puesto en su momento Trump, o sea, los identificaban con el trumpismo. Aquí es prácticamente inexistente el conocimiento de la ideología de cada uno de los ministros, pero bueno, eso ya queda como en un tema aparte, doctor. Doctor, Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Castillo y Lula da Silva posiblemente sean los tres más recientes ejemplos de cómo funciona el lawfare. El lawfare es un fenómeno que no me queda la menor duda real. Varios todavía plantean de que se trata de algo teórico. No, ya hay mucha práctica en cómo incluso como si se tratase de un patrón, nada más tiene objetivos teledirigidos como líderes políticos o presidentes de una corriente de izquierda. Ambos presidentes, bueno, estos tres presidentes sufrieron a partir del Poder Judicial. Lula, encarcelado. Pedro Castillo, el día de hoy, va por el 9º abogado para que pueda resultar libre. Y Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto se le acabe el fuero, va a ser encarcelada ya, debido a fabricación de delitos, ¿no? En torno a corrupción. Mi pregunta es, doctor, ¿ve usted con las reconfiguraciones que da la Suprema Corte escenarios para que se repita un escenario de lawfare aquí en México con el presidente López Obrador, que no es ajeno a ellos, que ya lo sufrió en el desafuero, pero ahora como presidente o incluso cuando él se retire? Bueno, mira, primero déjame comentar el comentario, valga la redundancia, de Miguel Ángel Jiménez García, que cuando lo leí me viene en mente aquel dicho de si come pato, grazna come pato, se mueve como pato, es pato. Porque justamente Miguel Ángel Jiménez en su mensaje logra concentrar varios elementos que tienen que ver con la, pues yo le llamo guerra sucia en contra de la ministra Yasmín Esquivel, porque Miguel Ángel nos recuerda, quien dio a conocer la noticia es Latinus. Ah, qué curioso. Loret de Mola y Roberto Madrazo. Quien supuestamente consigue la entrevista con el otro tesista fue Eje Central, Raimundo Riva Palacio. Quien difundió la noticia, todos los medios de comunicación tradicionales chayoteros, y esta vez lo consiguieron. Ahí está, Manuel. Se mueve como pato, grazna como pato, se baña como pato, es pato. Ahí se ve claramente de dónde vino esa situación en contra de Yasmín Esquivel. Bueno, yo soy víctima, Manuel, de acoso judicial, lawfare, al interior de Morena. Un día sí, otro día no, apenas en diciembre, 3 acusaciones nuevas por cualquier detalle. Que porque mi gato se apareció en la cámara con la cola para arriba, no ya. Que porque se apareció, que porque no se apareció. Entonces, que yo he entendido el lawfare como víctima, yo le llamo el acoso judicial en español, porque lo he vivido. Porque te das cuenta cuando te acusan por aquí, te acusan por allá, te acusan ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, te acusan en un tribunal, van a la Sala Monterrey, etcétera, guardando la simetría. Digamos que los casos de acoso judicial que tú señalaste son paradigmáticos en el grado del nivel al que son capaces de llegar. Efectivamente. El escenario no lo ve en México, Manuel, por una diferencia enorme. ¿Cuál es esa diferencia? El apoyo al presidente, el apoyo a la 4T, las encuestas, las elecciones arrasadas por Morena, la confirmación de la mayoría en la Cámara de Diputados,
las gubernaturas ganadas, ya casi 2/3 por gobiernos de Morena, y veo una esperanza en la gente, un optimismo, unas ganas de que la 4T siga, que hacen muy difícil un ataque de este tipo. Cuando se dé el ataque a Lula da Silva, que no fue el primero, o sea, antes de Ignacio Lula da Silva, recordarás que el lawfare se dirigió contra Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff era la presidenta de Brasil que fue defenestrada, y fue defenestrada en este Congreso, en el cual quien tenía la mayoría en el Congreso es el caso de Pedro Castillo. Desde ahí se promueve el acoso judicial. Claro, necesitas no nada más un aparato judicial, sino también necesitas un entramado jurídico que te lo permita. En el caso de Perú fue muy sencillo porque la ley en Perú, de manera absurda, permite, por ejemplo, que tú no puedas nombrar a un ministro o a un secretario de Estado si no te lo aprueba el Congreso. No, pues tiro por viaje, el Congreso, pues siempre votó en contra de Pedro Castillo. Se tienen que conjugar muchos factores y con un poder que tiene la mayoría en el legislativo y el ejecutivo, lo veo prácticamente imposible en el caso de México, porque además tenemos una oposición totalmente desprestigiada, sin credibilidad, mentirosos, mienten hoy, mienten mañana, van a mentir pasado mañana, y luego pues las mentiras tienen patas cortas. Sí, 2023 va a ser un año donde vamos a ver incrementados notablemente las fake news, ¿no? Todas estas campañas negras de mentiras, de calumnias, de denostación, porque no hay propuesta, no hay propuesta. Entonces yo lo veo muy difícil el escenario que planteas. Eso no quiere decir que no se intente. Se ha intentado, acuérdate, con los amparos. Se han utilizado diferentes juzgados, en una parte en los amparos y en otra para liberar a delincuentes o para que delincuentes no caigan en la cárcel. Eso creo que sí lo vamos a ver. El hecho de que, por ejemplo, lo último, la reforma electoral fue aprobada por el Congreso. Estamos esperando que se apruebe en el Senado en febrero. Bueno, pues que ya van a meter controversia constitucional. ¿Qué tratan de hacer? Obstaculizar una política de la 4T, pero además, Manuel, que va en sentido totalmente opuesto de lo que la gente desea. Ya vimos que dentro de varios puntos de la reforma judicial propuesta por el presidente, pues se alcanzaban a puntas del 80-85% de que la gente estaba a favor. Entonces, no es tan sencillo, pero las derechas nos han enseñado en los últimos 120 años que son muy poco democráticas, que aceptan los resultados electorales cuando ganan, pero cuando pierden, como dice el dicho, quieren arrebatar. Lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Perú, lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Bolivia, lo quieren hacer también en México. Pero no lo veo, afortunadamente no lo veo. La marcha del 27 de noviembre nos muestra a un gobierno con un apoyo tremendo, que te voy a señalar que periodistas europeos y ciudadanos europeos que vieron esas marchas dicen, ¡guau! ¡Guau! En México tienen un presidente con un enorme apoyo popular. Yo diría que ni le busquen, mano, porque ahora sí que sale el tigre, ¿eh? O sea, no este tigre, no, ni a tigre llega, pero el verdadero tigre, Manuel. No, el tigre, el león, el elefante, toda la selva, querido doctor. Doctor, como un pequeño paréntesis, porque usted sabe que si algo se conoce públicamente, pues es que es apreciado por las audiencias, y es por eso el interés de esta pregunta. ¿Ya tiene usted identificado
qué intereses, quiénes o qué están tratando de promover todavía este acoso judicial, Laufer, en contra suya, porque no es nuevo. Lo platicamos hace ya meses, cuando incluso hubo una resolución bastante controversial y polémica, tanto en el partido como en Querétaro, es decir, todo un rollo, y nos comenta que todavía sigue. ¿Qué pasa ahí, doctor? Mira, es evidente, Manuel, que cuando tú pisas callos, cuando te comportas de una manera distinta, nace el contraste. Ahorita apenas el 28 de diciembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia terminó aquel caso de expulsión que después se convirtió en destitución de mi cargo como secretario de organización del Comité Ejecutivo, que después fue una suspensión de derechos por 6 meses, terminó en una amonestación que te voy a decir de manera sincera, si yo cometí un error no de mala fe, desde el principio hubiera sido una amonestación. Sí, pero en diciembre me caen 3 nuevas acusaciones, es del mismo grupo. Es un grupo que no trabaja para Morena, sinceramente, pero que tal pareciera ser que su objetivo es obstaculizar a Morena desde el interior de Morena. No creo que sea el único caso, no soy yo creo que en otros estados de la República pasa lo mismo, y digamos que ese es el precio por pagar cuando tú abres las puertas de un partido de manera indiscriminada, sin filtros, porque te entra de todo. Y dentro de todo te entra gente que te quiere boicotear desde el interior. Pero también hay aprendizajes. Mira, yo no soy, ¿qué te diré? Yo no soy de grito y sombrerazo, ni tampoco me deprimo. No. Yo creo que forma parte de la construcción de un partido que todavía está buscando su camino, que es importante que lo halle, una vez que Andrés Manuel termine su periodo. Entonces forma parte un poco de los jaloneos internos, gente que por un lado se quedó molesta por la posición pública que yo asumí y que era mi deber el 2021, en el proceso electoral de 2021 en Querétaro, y por otro lado, pues porque mira, yo soy secretario de organización, pero no cobro nada, porque nunca he cobrado nada en Morena, fui presidente 5 años del Consejo Estatal, no cobro absolutamente nada, yo vivo de mi trabajo como profesor universitario, y también eso pareciera ser que molesta. Entonces estamos un poco a ese nivel, pero yo diría que es un nivel muy bajo, Manuel. Pero bueno, están los aprendices del lawfare, ¿no? Imagínate nada más, me acusan de violencia, otra vez me acusaron de violencia política en razón de género, porque en una rueda de prensa dicen que no señalé el nombre completo de hombres. O sea, uno dice, caray, no mencioné y no tenía por qué mencionarlos. O sea, el lawfare, ¿qué caracteriza el lawfare, Manuel? El buscar cualquier detalle, lo que decías de Cristina Fernández de Kirchner, es buscar cualquier detalle, haya pruebas o no haya pruebas, para que sea sancionado. Con Cristina Fernández de Kirchner se fueron largo, porque se supone que la castigaron, que ya no puede tener ningún cargo público. Es cierto que ya tiene una cierta edad. Es probable que ni siquiera ella misma haya hipotizado. Pero también, Manuel, una cosa curiosa, más allá de que hablemos de jóvenes, tú que eres un joven, fíjate lo que ha ido pasando en el mundo. Boris Johnson, Joe Biden, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Lula da Silva, la misma Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay una serie de países, y en Italia mucho tiempo gobernó Silvio Berlusconi, el mismo Mariano Rajoy en España, pues no se cuece al primer hervor. O sea, hay una serie de, la Angela Merkel también, hay una serie de países donde todavía observamos que llegan a la presidencia personajes que tienen arriba de 70 años de edad. Por otro lado, observamos a gente como Bolivia, con Evo Morales, hoy Luis Arce, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, el mismo Bukele en El Salvador, Giorgia Meloni de derecha en Italia, Pedro Sánchez en España, Liz Truss en el Reino Unido.
como que van otra generación en otros países que van más o menos gobernando. Entonces, no hay que espantarse de estas cosas, suceden, pero sí es fastidioso el lawfare, pues porque tienes que destinar tiempo, pagar abogados, revisar de qué te están acusando, luego observas que las acusaciones pues son patito, que te acusan sin pruebas. Es más bien el golpeteo, porque el lawfare también busca desmoralizar a una persona, que tire la toalla, por ejemplo, que renuncie a su cargo, que es lo que pedían de Dilma Rousseff, y luego, si tienen la posibilidad, pues tratar de defenestrarla. Hoy en día todavía no termina el problema judicial en los Estados Unidos, que yo no lo llamaría lawfare, sino es toda la investigación relacionada con la toma del Capitolio para impedir la llegada de Joe Biden. Yo creo que los poderes judiciales en todo el mundo tienen precisamente la enorme responsabilidad de no caer o de no ser instrumento de lawfare de grupos que tienen intereses que van en otro sentido y que aparentemente utilizan la justicia. Lo hemos visto en México con muchas ONGs y sobre todo los amparos de las empresas eléctricas o los amparos usando como pretexto la cuestión del ambientalismo en el caso del Tren Maya. Entonces, más o menos nos movemos en ese tiempo. No va a ser ni la primera ni la última vez. Mira, si hay un acoso judicial duro, pesado contra el periodismo, es contra Julian Assange. O sea, lo que le ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, las presiones a Inglaterra, detenido en Suecia, etcétera, la extradición, el hecho de sacarlo del consulado en Ecuador con la complicidad de Lenin Moreno, yo creo que si hay un acoso judicial mayúsculo, el que más tiempo ha llevado no ha sido contra un político, sino ha sido contra un periodista, verdadero periodista, Julian Assange, pero los que tienen mayores consecuencias, Manuel y público que nos está siguiendo, son los que defenestran a un presidente o una presidenta legítimamente electa, que fue el caso de Dilma Rousseff. O sea, Cristina Fernández de Kirchner la han acosado ahora como vicepresidenta para evitar que sea la candidata a la presidencia. El desafuero Andrés Manuel, ¿qué fue? Inventarse el pretexto de una calle, de un hospital privado, ¿para qué? Para que no fuera candidato. Hoy en día lo que se le hace a Cristina Fernández es para que no sea candidata en el próximo periodo. Y la otra es, ya fuiste candidato y ya ganaste, bueno, entonces ahora viene el caso de Dilma Rousseff y el caso de Pedro Castillo, que ahora te hacemos lawfare para tratar de revertir la voluntad popular, lo que es extremadamente grave. Doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia y su análisis para examinar justamente este fenómeno jurídico del cual en los medios corporativos no se habla mucho, pero que con su sapiencia nos ayuda a entenderlo un poco más y sobre todo siendo usted víctima justamente de este fenómeno. Vamos a estar al pendiente y vamos a estar también dándole cobertura a todo el caso. Doctor, es un año extraordinario, vienen varias cosas, 2 elecciones estatales, la definición de la candidatura presidencial y muchas cosas más, así que sabe que aquí es su casa, que le abrazamos, que lo admiramos, que lo queremos, que lo apreciamos, que lo respetamos mucho, le enviamos un fuerte abrazo y le solicitamos que por favor nos comparta sus redes sociales para estar al tanto. Claro que sí, Ángel Valderas, me pueden seguir en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y muchas gracias a los comentarios, siempre los leo. Tenemos aquí la posibilidad al público que nos sigue, estamos usando StreamYard y sí podemos ver los comentarios de la gente. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación y pues vamos a estar a tanto. Hoy los esperamos en Sin Censura,
De todos los martes de 8 a 9 colaboro con Vicente Serrano en una mesa de diálogo. Normalmente cambiamos en el binomio. A veces me ha tocado con la doctora Chelius, la vez pasada coordinó nuestra buena Lina Duarte, de repente me toca con Eric Gutiérrez de Sin Línea, y pues los invitamos hoy de 8 a 9, vamos a estar tocando no el tema que tú tocaste, pero sí otros temas muy actuales, hoy en la noche de 8 a 9. Maravilloso, doctor, ahí vamos a estar al pendiente, le enviamos un fuerte abrazo, larga vida Querétaro, un abrazo. Hasta luego. El doctor Ángel Valderas hablando con nosotros sin máscaras, continuamos.